Cuidado con eso. Ese es un pequeño recordatorio. Ahora, los logaritmos. El logaritmo o la operación logaritmo, ¿cierto? Que la podemos asignar incluso aquí cerca de las potencias en el orden de la operatoria tal como lo vimos en clases anteriores. Le asigna el exponente a lo que un número fijo, que lo llamamos base, se ha de elevar para obtener dicho argumento. ¿Qué quiere decir esto? Que el logaritmo en base a con argumento b igual a x, ¿qué va a hacer? Que yo voy a encontrar por medio del logaritmo el número que la base elevado a x me dé b. Eso es lo que yo voy a utilizar siempre. Mi base elevado a un exponente me tiene que dar el argumento. Así de esa forma yo calculo el logaritmo. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de logaritmo? Como ya le adelantaba hace un rato, el logaritmo es el cálculo del exponente. ¿Sí? Entonces tenemos una tríada. Potencia, que es el resultado, ¿no es cierto?, de base exponente. Las raíces, que buscan, como dice su nombre, el inicio, es decir, la base. Y el logaritmo, que lo que busca, calcular el exponente. Y ahí triangulamos esos tres términos. Entonces, logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuánto me va a dar eso? Recurro entonces, como ya le decía, a mis tablas. Este es un ejercicio histórico matemático de recorrer a mis tablas. En base a la definición, ¿qué tengo que decir? 2 elevado a cuánto me va a dar como resultado 8. Busco aquí en mi tablita y el 2 elevado a 3 me da 8. Por lo tanto, el valor de x es 3. Entonces el logaritmo en base 2 de 8, que es el argumento, va a ser igual a 3. Entonces, sigamos. Logaritmo en base 2 de 128, ¿cuánto es? Aquí, ¿qué numerito me va a dar 128? 2 elevado a 7. Por lo tanto, ese logaritmo, ¿cuánto vale? 7. Y para finalizar los ejemplos del cálculo del logaritmo, 2 elevado a ¿cuánto me va a dar 32? Ya tenemos el resultado, ¿cierto? 2 elevado a 5. Entonces, el logaritmo de eso, de 2, perdón, el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunas propiedades del logaritmo. Aquí tenemos que considerar lo siguiente, que cuando no tenemos un logaritmo que me indique la base, como en el caso anterior, ¿no es cierto?, que era 2, la base siempre va a ser 10, ¿ya? Siempre va a ser 10. Esta base de acá siempre va a ser un 10. Entonces 10 elevado a ¿cuánto? Me va a dar A. 10 elevado a ¿cuánto? Me va a dar B. Tenemos que considerar lo siguiente, ¿ya? Y aquí el que también vamos a aplicar harto va a ser este último de acá. El logaritmo, el cambio de base del logaritmo. El logaritmo de C de A, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como les decía antes, el logaritmo de 2 en base 2 para que me dé 5, ¿a cuánto tengo que elevar ese exponente? Entonces, si yo no sé ese cálculo, puedo utilizar el logaritmo en base 10. Entonces me va a quedar el logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 2. ¿Ya? Este es el que vamos a ocupar y lo vamos a ver en un ejercicio a continuación. Un ejercicio cortito para aplicar lo aprendido. Dice, el servicio de control de calidad de una empresa que fabrica lavadoras ha comprobado que el porcentaje de lavadoras que siguen funcionando al cabo de pasados los t años viene dado por la función f de t es igual a 8 novenos elevado a t, ¿cierto? Donde el t es el tiempo en años. Y dice, ¿qué proporción de las lavadoras sigue funcionando después de 5 años y después de 15 años? ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que funcionen el 40% de las lavadoras fabricadas? Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Ustedes van a tomar una pausa, van a parar este video, van a hacer el ejercicio y van a darle play nuevamente para ver sus resultados. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver entonces, luego que ustedes hicieron su ejercicio, vamos a ver el resultado. Entonces, las preguntas, dice, ¿qué proporción de lavadoras siguen funcionando después de 5 años? Lo único que tengo que hacer es reemplazar la T donde está el 5, perdón, el 5 donde está la T, llevo a cabo mi cálculo y eso me da 0,55. Entonces, el 55% de las lavadoras sigue funcionando pasados 5 años.
Y 15 años, ¿cuántas siguen funcionando? El 17%, no, 0,7. Este el 0,7 lo multiplico por 100 simplemente para saber el porcentaje, ¿ya? Entonces el 15 se reemplaza donde era la T. Acá, ¿cuánto tiempo deberá transcurrir para que funcionen el 40% de las lavadoras? ¿Qué quiere decir eso? Que el 8 novenos elevado a x me tiene que dar 0,4. Entonces, aplico logaritmo en base 8 de 0,4 es igual a x. Entonces, ¿qué número que eleve al 8 novenos me va a dar el 0,4? ¿Yo lo puedo calcular así de tan fácilmente? No. Entonces, vamos a aplicar lo que yo les hablaba delante, el cambio de base. Entonces, al cambiar la base, vamos a mantener bases 10. ¿Sí? El logaritmo, cuando no tiene indicada su base, recuerden que es 10. Entonces, esto de acá va a ser igual a logaritmo de 0,4 sobre o dividido el logaritmo de 8 novenos. En la calculadora, si yo determino esa división, me va a dar 7,779, que es aproximadamente 7,78. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo deberá transcurrir para que funcionen el 40% de las lavadoras fabricadas? Tiene que transcurrir 7,78 años o aproximadamente 7 años y 9 meses. ¿Sí? Un poquito más de 9 meses. 7 años, 9 meses. Entonces, esos eran los resultados que deberían haber obtenido ustedes, estimados muchachos, en este ejercicio corto. Instrucciones. Resolver guía subida a la plataforma del colegio, resolver dudas del video y la guía con el profesor por medio de su correo institucional, como lo venimos haciendo todo este rato. ¿Ya? Los invito a resolver sus dudas. Espero que el ejercicio le haya salido bien a la mayoría. Si no, lo vuelve a hacer, me consulta nomás, como lo han hecho varios de ustedes al correo en varias cosas. Si ustedes tienen dudas así como que no se pueden explicar con palabras, me envía un audio nomás o me lo escribe ahí como le salga, yo le voy a hacer las preguntas. A varios le he mandado también videos extras que son de otras guías de mis mismos videos, o de acuerdo a una duda específica yo le armo un video sin ese problema. No hay problema en eso, ¿sí? Pero ustedes tienen que resolver aquí, este video es lo primordial. Entonces, estimados, estaré atento a todo lo que ustedes me envíen por correo. No hay ningún problema. Me despido. Que estén muy bien junto a sus familiares en esta situación especial. Espero se cuiden y nos estamos viendo prontamente. Saludos a todos, un abrazo.